bienvenidos todos. Que el Señor les bendiga. Para los que ven este programa, que el Señor le bendiga también donde quiera que se encuentre. Hoy tengo un tema que quiero compartir, un poco raro. Me dijeron que el título era un poco raro, pero medidos, pesados y puntos suspensivos. Como que algo sucede después de eso, ¿verdad? ¿Por qué le comparto esto? Es algo que el Señor está poniendo en mi corazón y creo yo que lo pone para compartirlo con usted. Así es que voy a hacer una breve oración para poner esta palabra delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que me des la habilidad, Señor, para transmitir lo que está en tu corazón a través de este tiempo, Señor. Ayúdame, Señor, a que cada uno pueda recibir lo que en tu corazón tú tienes para cada uno, Señor. Quita, Señor, toda distracción, todo aquello que nos puede, Señor, impedir recibir todo lo que tú nos quieres dar en esta hora. Queremos recibir todo lo que tienes para nosotros. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento, Señor, en tus manos. Úsame, Señor, para edificar en las vidas de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Quiero invitarle a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y versículo del 1 al 8. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén. Muy bien. Ninguna condenación. Usted no se sienta condenado o condenada. ¿Sí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay gente que sigue andando conforme a la carne. Nosotros somos llamados a andar conforme al Espíritu, ¿verdad? Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí está diciendo que hay dos clases de personas: los que se ocupan de la carne y los que se ocupan del Espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La pregunta obligada sería: ¿de qué nos ocupamos cuando estamos en mucho afán, en mucha angustia, en mucha preocupación? En realidad estamos totalmente ocupados de la carne, ¿verdad? El ocuparnos de la carne dice que es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que Dios quiere para ti en esta mañana, que tú experimentes esa vida del Señor, esa paz. Cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de provisión, estamos hablando de que nuestras necesidades de hoy serán cubiertas. ¿Sí? ¿Tenemos necesidades de mañana? Sí, seguramente. Pero yo estoy seguro que las de mañana también se van a suplir. ¿Sí? De eso se trata. De eso es poder tener ese control sobre nosotros, de nuestro espíritu, que nuestro espíritu no se angustie por lo que no tenemos de pasado mañana, o de la otra semana, o el otro mes, o el otro año, la vejez, cualquier cosa que pudiera estarle preocupando. No se angustie, porque eso tiene que ver con su carne. Aprenda a descansar en Dios, que Dios tiene preparados los tiempos para que en su momento nosotros no carezcamos de ningún bien.
Dice la Escritura, sí, ¿verdad? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿verdad? Entonces, nuestro futuro está asegurado gracias a Dios. Entonces, el ocuparnos del Espíritu y el ocuparnos de la carne, siempre va a haber una tentación. Va a haber una tentación de preocuparse, incluso de culparse uno al otro por lo que no tiene, por lo que no ha logrado, por lo que no ha alcanzado en la vida de pareja. Pero en cierta forma hay un momento en el cual vamos a ser evaluados entre que si estamos ocupándonos de qué. Creo yo que la vida misma es una evaluación constante, ¿sí? Estamos siendo, ¿cómo lo puedo decir? Estamos siendo observados, ¿verdad? Y yo me acuerdo y quise hacer por eso puse este título al mensaje, que somos medidos, que somos pesados y luego viene una consecuencia o viene un veredicto, ¿verdad? Y lo mismo sucede en muchas áreas de nuestra vida. Yo pudiera hacer comparaciones en el área física, en nuestro cuerpo, en el área, digamos, intelectual, en nuestra alma, todo el intelecto y nuestra área espiritual. Estamos siendo nosotros evaluados en cada una de las áreas. Y a veces nosotros ponemos mucha atención a las primeras dos, a lo que es el área física y a lo que es el área intelectual. Pero no hacemos lo propio con el área espiritual. Yo hace unos días pues tuve que ir al médico para que me hicieran una revisión. Y bueno, lo primero que hace el médico es pues, que se suba ahí a la báscula y a ver cuánto mide y a ver cómo está en su presión y a ver cómo está. Y hacen un estudio, ¿verdad? Para poder, antes tiene uno que pasar por eso, ¿verdad? Y entonces el médico con eso pues hace una recomendación, ¿verdad? Pues entonces coma esto, coma lo otro y todo eso que yo creo que la mayoría ya ha ido con el doctor, ¿verdad? En alguna ocasión. Entonces, generalmente, digo yo, sabemos qué tenemos que hacer, ¿sí? Eso es lo que yo veo en las tres áreas, tanto en el área física, como en el área intelectual, como en el área espiritual. Nosotros sabemos qué hacer, pero luego lo hacemos hasta el último momento, ¿verdad? Y por esa razón el doctor dice, bueno, pues tiene que comer bien. ¿Usted sabía que tiene que comer bien? Pues claro que ya sabía. ¿Usted sabía que tiene que hacer ejercicio? Pues ya sabía, ¿verdad? Pero va a ir ahí y ahí le van a decir eso. Oye, pues es que yo ya sabía, pues entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Verdad? Hubiera estado mejor si lo hubiera hecho. Entonces, quiero con esta pequeña analogía que nosotros veamos nuestra vida espiritual. Porque así como en el área física hay un principio, también lo hay en el área espiritual. Hay principios que nos van a llevar a vivir una vida, ahora sí que una vida abundante como Dios quiere. Pero nosotros también queremos dejar eso hasta el final. ¿Cuántos de nosotros fuimos a la escuela, a la universidad, quizás? Y entonces pues llega el fin de semestre y pues ahora sí que vienen los exámenes, ¿no? Y entonces uno se espera ya la última noche con una jarra de café para estar. Todo lo que debimos de haber hecho durante todo lo queremos hacer en el momento aquel, ¿verdad? Digo, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó, ¿verdad? A lo mejor ustedes son más aplicados, ¿verdad? Que no tuvieron esa necesidad de decir, porque esto sucede incluso en los niveles básicos, ¿no? Primaria, secundaria, ¿sí? El terror era cuando el maestro decía, saquen una hoja en blanco, ¡ching! Ya viene el examen, ¿no? Estoy listo, no he estudiado, ¿qué? No sé. Pero un día vamos a pasar un examen, ¿sí? Ese examen es ineludible.
Vamos a llegar ahí. Porque todo es evaluado, todo está sujeto a ser evaluado. Porque si soy yo un trabajador, pues el jefe me está viendo, ¿sí? Y está viendo lo que hago, y está viendo mi esfuerzo, y está viendo los resultados. Y bueno, los resultados hablan de nuestro trabajo que hacemos cuando estamos prestando servicios, o somos prestadores de servicios, o estamos bajo un empleo, ¿verdad? Y lo mismo es cuando le toca a uno ser, pues, quizás propietario de una empresa o algo. Usted dice, bueno, pues yo soy el dueño de aquí. Pues sí, pero como quiera llega Hacienda, dice, a ver, quiero revisar cómo está usted ahí, ¿verdad? Quiero ver si ya pagó esto, si ya pagó aquello, si lo otro. Y a veces las empresas no están preparadas tampoco. Ya cuando llega la auditoría, llegó la auditora, el auditor, ¿y qué vamos a hacer con él? No, pues háblale al contador, pues sí. O sea, ¿por qué? Porque quizás la empresa no hizo lo que tenía que hacer durante el tiempo que le corresponde. Entonces, nuestra vida, yo le estoy hablando de cosas a lo mejor muy básicas, muy triviales, muy comunes, pues, por decirlo de alguna manera. Pero quiero ilustrarle una verdad espiritual a través de eso, que nosotros somos, digamos, cuando puse yo el título que hablé de que somos medidos, o sea que nuestra vida está siendo analizada cada día. Por eso dice la palabra de Dios cuando habla de nosotros, dice, aprovecha bien el tiempo. Tú piensas que tienes todo el tiempo, quizás no tienes todo el tiempo. Quizás tu tiempo es más corto del que tú esperas, ¿sí? Yo no sé si usted sabe cuánto tiempo le queda. No lo sabemos. Si supiéramos, quizás a lo mejor ahorita estuviéramos haciendo otra cosa, ¿no? Es decir, oye, ya es mañana. Señor, déjame hablar y déjame pedir perdón aquí, déjame pedir perdón allá. ¿Por qué? Pero no sabemos eso. Llegamos luego hasta el límite, ¿verdad? Como llegamos hasta el día del examen, llegamos hasta el día de la auditoría, como que cuando llegamos con el doctor, con ya el dolor, ¿verdad? Señor, aquí traigo este dolor, pues es que ha estado comiendo carnitas, le ha pegado muy duro, entonces el corazón está complicado, pues sí, y es que los riñones, pues sí. Entonces, ¿cómo está su vida? Yo le hablo del área física, le hablo del área intelectual, nos queremos preparar, siempre queremos tener conocimiento y todo eso, pero el área espiritual es la básica, es la más importante. Y Dios nos enseña que hay una norma a la cual nosotros no podemos evitar, ¿sí? No podemos evitar esto. Dice Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, versículo 12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted tiene que dar cuenta. No importa que esté ahí sentadito muy tranquilo, va a tener que dar cuenta, ¿sí? ¿Cuándo le va a dar cuenta? Pues usted no sabe el día, ¿sí? No sabemos el día ni la hora. Pero hay acciones que el Señor dice que precipitan ese juicio, precipitan ese examen cuando nosotros hacemos algunas cosas. Cuando nosotros hacemos cosas que el Señor dice, se acabó el tiempo.
¿sí? Se llegó el momento. Entonces, a veces Dios nos hace pasar por un periodo de disciplina, no para castigarnos, sino para transformarnos, ¿sí? Porque Dios no es el Padre que dice, tenga y váyase para allá para que... No, simplemente nos disciplina para que aprendamos, para que nosotros crezcamos, ¿sí? Y hay una historia, o hay dos historias que yo quisiera narrarle. Una está en Mateo capítulo 25, que la hemos estudiado otras ocasiones, y quisiera ver algunos versículos de esta. Es cuando habla acerca de la parábola de los talentos. Es cuando Dios le da talentos a los hombres. A usted le dio talentos, ¿sí? A usted le dio habilidades. Y usted dice, yo soy bueno para esto, yo soy buena para esto o para aquello. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, es grande en misericordia, y Él nos da libremente para que disfrutemos. Pero de todo lo que Dios nos da, Él nos va a pedir cuentas, ¿sí? ¿Qué has hecho con tu vida? No, pues yo me he pasado aquí viendo la televisión. Un día vas a dar cuenta de eso. Yo me he dedicado a lo que se ha dedicado, en lo que ha usado su vida. Usted va a tener que dar cuentas. Este es un mensaje de esos que nos hacen pensar qué estamos haciendo con nuestro tiempo. No, pues es que a mí me gustan las posadas, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que tú quieres, así es que quieres usar tus noches, ¿sí? Es que tengo una debilidad, las mujeres. Bueno, gente justifica eso como que es algo normal cuando tiene una debilidad. Pero Dios no lo ve así. Y dice aquí la Escritura en Mateo 25, 15, dice que había 3 hombres haciendo una comparación con toda la humanidad, ¿sí? Porque en esas 3 personas estamos ejemplificados cada uno de nosotros. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad. Dios nunca te va a demandar más de lo que Él te dio, ¿sí? Si Él te dio la habilidad de ser un violinista, Él va a esperar que tú toques magistralmente. ¿Por qué? Dice, porque yo te di la habilidad para hacerlo. Si tú practicas vas a llegar a hacerlo, porque yo ya te la di la habilidad. Y así sucesivamente. Usted piensa en cualquier otra habilidad. Sí, cualquier otra habilidad que pueda tener, Dios se la dio y Él espera que usted haga uso de ella sabiamente. Y dice que les repartió a todos y luego se fue lejos, los dejó con esas habilidades, con esos talentos. Dice que se fue y dice el versículo, creo que es el 19, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un momento va a llegar de arreglar cuentas. La Biblia lo repite en un escenario, en otro escenario y en otro escenario. Quiere decir que un día vamos a llegar a estar rindiendo cuentas, ¿sí? Ese rendir cuentas es sorpresivo. Generalmente no se nos da la fecha de ese rendimiento de cuentas. No más de pronto es rendir cuentas. Físicamente uno puede prepararse, intelectualmente uno puede prepararse, pero espiritualmente también uno puede prepararse para ese momento, ¿sí? Y la preparación inicia cuando nosotros le abrimos la puerta a Jesús a nuestra vida y decimos, Jesús, queremos que estés con nosotros, porque entonces es como yo puedo empezar a hacer algo. Y entonces, pues, 2 de ellos hicieron una buena tarea de estos hombres, hicieron buen uso de lo que Dios les dio y entonces lograron una respuesta
favorable, reprodujeron lo que les dio, pero a uno no. Uno dijo, no, yo esto lo voy a enterrar y cuando Él venga pues se lo regreso, ¿verdad? No quiso usar lo que Dios le había dado. Se rehusó a usar lo que Dios le ha dado. Hay gente que se rehúsa, que tienen muchas habilidades, tienen muchas capacidades, pero no las quiere usar con sabiduría, como Dios espera que las usemos. Hay gente que tiene mucha facilidad de palabra y que pudiera hablarle a otros del Evangelio, pero lo usa para platicar con otras personas de las debilidades y de las últimas noticias que han sucedido en el pueblo, ¿verdad? Cuando podíamos haberlas usado de otra manera. Y este hombre dice, el Señor le dice así, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Así le llamó, malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? El Señor dice, yo cosecho donde no sembré, porque eso era lo que el siervo le había dicho. Y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y entonces viene el juicio. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Va a llegar un momento en que ese hombre va a ser medido en el punto de medido. Yo quiero que usted vea como que es el tiempo que se nos otorga, ¿sí? El tiempo que se nos da. ¿Cuánto se nos da? Hay gente que tiene poco tiempo. Hay bebés que llegan y a los meses se van. Hay niños que en su etapa de niñez se van. Hay jóvenes que se van en su juventud y ancianos de 100 años. Jesús mismo estuvo 33 años entre nosotros. Juan el Bautista, pues más o menos también estuvo 33 años, 34 años quizás. Entonces todos tenemos un tiempo especial para aprovecharlo. Y el Señor espera que lo usemos con sabiduría nuestro tiempo. Porque aquí dice el Señor, ok, se acabó el momento, se llegó el momento. Se llegó el momento de dar cuentas y entonces la decisión es, yo dije, medido, pesado y reprobado, ¿sí? En este caso reprobado es dividido, porque la palabra de Dios cuando habla acerca de eso es quítaselo, no lo puede tener. ¿Y quién no puede pensar que nuestra vida no está pasando por un momento similar? Cuando dice uno, ¿por qué te estoy hablando yo al final de la vida? Pero esto puede suceder también durante nuestra vida, que el Señor nos ha visto, que el Señor nos ha permitido alguna etapa en nuestra vida, vivirla, pasarla, disfrutarla, y el Señor dice, pues no estás haciendo buen uso de esto, te lo voy a quitar, ¿sí? Y nos quita algo que quizás para llamar nuestra atención. A ese dijo, quítale y dáselo al que tiene más. Y ellos dijeron, oye, por aquel tiene 10, no importa, dáselo a él, dáselo al que tiene más. Entonces, nos deja saber también el corazón de Dios. Él está agradado de aquel que está haciendo lo que tiene que hacer. Él se agrada con él y le da lo que le tiene que dar. ¿Sí? Pero cuando nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pues entonces seguramente se va a retirar. Entonces en el mundo espiritual suceden así las cosas, que el Señor está haciendo una evaluación constante de nosotros, de lo que hacemos con nuestro tiempo, de lo que hacemos con nuestra vida, de lo que hacemos con nuestros talentos, de lo que hacemos con lo que Él nos da. Por eso le llamo a que usted piense en eso. ¿Cómo está su vida? Porque si solamente le hablamos de que Dios está con nosotros y
es bueno y todo eso, eso está bien y es importantísimo. Pero uno también tiene que dar una respuesta, uno tiene que prepararse, uno tiene que actuar, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Había un rey, quizás usted recuerde la historia del rey Nabucodonosor. Era un rey que Dios le llegó un momento de juicio y le quitó todo lo que tenía. ¿Se acuerda que ese rey se exaltó a sí mismo? Está en el libro de Daniel, si usted lo quiere ver posteriormente. Ese rey empezó en su grandeza, porque dice que él tenía el gobierno prácticamente sobre todo lo que había, él era el que regía, gobernaba sobre todo eso. Y dice que este rey Nabucodonosor llegó un momento en que dijo: qué bárbaro, qué grande soy, ¿verdad? No hay otro como yo, ¿verdad? Y en ese momento vino el juicio, ¿verdad? Y se le fue quitado todo lo que tenía. Y dice que en ese momento él se convirtió como una bestia y perdió la razón. Y dice que lo echaron, ahora sí que al potrero, y a comer zacate como si fuera una vaca. Y así anduvo por 7 años, completamente perdido, extraviado el hombre. Imagíneselo, con su cabello, sus uñas le crecieron, todo, sí. Y de pronto dijo: Señor, pues tú eres Dios. Y Dios tuvo el poder para volverlo a poner en su lugar. Y entonces él dijo: no, yo ya sé quién es Dios. O sea, no siempre va a suceder eso hasta el final de su vida. A veces puede suceder a la mitad de la vida que el Señor nos permite tener un fracaso, una caída, ¿verdad? Nos permite o nos lleva a un fracaso, una caída, porque al final no quiere que lleguemos a la última sin haber aprendido. Entonces este Nabucodonosor pasó eso. Imagínense que hubiera sido nuestro papá o nuestro abuelo al que le pasó eso. Y si no, pues yo ya sé, ¿verdad? Yo ya sé cómo es Dios, ¿verdad? Pero aún así, el hijo de él se le olvidó. Se le olvidó cómo era Dios. Se le olvidó quién era Dios. Y dice ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 5, es yo creo que hay un cierto paralelismo entre una historia y la otra, entre la parábola de los talentos y en esto que estoy leyéndole de Belsasar. Daniel capítulo 5, todos han escuchado la historia de este capítulo 5, habla acerca de la escritura en la pared. Usted recuerda, ¿verdad? Que este rey Belsasar estaba haciendo una gran fiesta. Dice que era una gran fiesta para 1000 de sus príncipes. Él tenía 1000 príncipes, o 1000, al menos para esos 1000 le hizo un banquete, un gran banquete. Y dice que él bebía vino delante de ellos, o sea, estaba con ellos bebiendo vino, este Belsasar, y entonces él comete un acto que precipita las cosas. Ese acto que precipita las cosas es que dice: pues mi papá, cuando se trajo a todos los de allá de Judea, se trajo vasos de oro y cosas así, pues vamos a usarlos aquí para la pachanga que tenemos, ¿no? Y entonces pues empiezan a celebrar en ellas. Y dice así: en aquella misma hora aparecieron unos dedos en la pared. En el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron unos dedos en la pared y empezaron a escribir un mensaje. Y el mensaje era muy claro. Todos lo podían leer, pero nadie lo entendía. Y el mensaje los puso a temblar, porque obviamente, si usted imagínese que con unos dedos empiezan a aparecer ahí unas letras en la pared,
obviamente no es un buen augurio, ¿verdad? O sea, las cosas no están bien, sobre todo porque estaban en un completo desorden. Dice que estaban ahí ellos, los príncipes, con sus esposas, con sus concubinas, y en un exceso, en un alcohol, en todo ese desorden. Ahí aparecieron los dedos, y esos dedos fueron escribiendo ahí ese mensaje. Y dice que el rey palideció, ¿verdad? Se espantó, ¿verdad? Y entonces mandó a traer, a ver, traigan a alguien que quiere decir esos mensajes. Los trajeron, nadie sabía. Nadie sabía qué quería decir el mensaje. Pues más temblor tenía él, ¿verdad? Decir, esto no sé en qué vaya a terminar esto, ¿verdad? Y dice que su madre, fue, porque ella no estaba ahí, dice, pero que fue ahí al enterarse de lo que estaba pasando. Dice, en tu reino hay un hombre, le dice así en el versículo 11, dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea, él era hijo de aquel hombre que vio él 7 años comiendo zacate y dejándose amanecer serenado las mañanas porque dormía tirado en el pasto. Y aún así, a pesar de haberlo visto y saber que fue Dios el que lo puso en esa condición, él ahora quiere agarrar los vasos que le pertenecen a Dios, al templo de Dios, y hacer esas cosas, provocando a Dios. Como le dijo David, aquel gigante, ¿verdad? Has provocado al Dios de los ejércitos, ¿sí? Y entonces, pues lo mandó llamar. Y ya llegó Daniel ahí, ante su presencia, y le dijo, ¿sabes lo que dice ahí? Como dijo Billy Graham, pues ¿cómo no iba a saber? Era la letra de su papá. Y entonces, hijo, el mensaje dice esto, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y dice, Mene es, contó o midió Dios tu reino, ¿sí? Y el, ¿cómo se llama? Y la traducción de aquello, dice, o la consecuencia de aquello, dice, y le ha puesto fin. O sea, Dios dijo que se acabó, se llegó al término. Y luego le dice la siguiente palabra, Tekel, dice, fuiste pesado en la balanza y no diste el peso que tenías que dar. No diste el peso que tenías que dar. Y la consecuencia de esto, dice, es que tu reino es partido, es dividido. Se lo van a dar a los medos y a los persas, y tú te quedas sin nada. Digo yo que hay una analogía, digamos, una similitud con la parábola de los talentos, porque fue lo que le pasó a aquel también, que usó sin sabiduría sus recursos, y al final Dios dice, quítenselo y dénselo acá. O sea, al final el juicio es quítele. El juicio es quítale, ¿sí? No lo puede tener, no sabe qué hacer con él, quítaselo. Así lo hizo con aquel hombre y así lo está haciendo con Belsasar. Quítale lo que tiene y repártelo. Y dice ahí, usted leerá el resto del capítulo, dice que entonces Belsasar esa noche fue muerto. O sea, Dios puso fin,
Por eso yo decía que somos medidos, o sea que nuestro tiempo está medido. ¿Cuántos años? No sé, pero está medido. ¿Sí? Dios puede decir, por su misericordia, alargar nuestros días. ¿Sí? Porque dice la Escritura, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Cuando uno honra a su padre y a su madre, entonces uno va ganando tiempo. Pero cuando uno no honra a sus padres, entonces, pues yo creo que no necesitamos la explicación. Si el honrarlos nos alarga los días, pues el no honrarlos precipita las cosas, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos un tiempo y el Señor nos pide que veamos cómo vamos con nuestro tiempo, cómo vamos con lo que Él nos da, con lo que Él nos permite, nos presta, porque la vida es un regalo y yo puedo estar haciendo mal uso como esposo, como padre, como hijo, como cualquiera de los roles que usted le toca cumplir en la vida. Todos tenemos muchos roles, como esto que le estoy diciendo. Usted puede ser un patrón, usted puede ser un padre, puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser un hermano, puede ser un amigo. O sea, tenemos roles en la vida que tenemos que ir cumpliendo. Y nosotros vamos a ser juzgados de eso, de cómo nosotros usamos nuestro tiempo. ¿Sí? Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Que ese tiene que ser nuestra meta, presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado. Obviamente, pues Belsasar se presentó en una condición terrible, no estaba preparado para ese momento, y lo que él hizo precipitó las cosas. Mi pregunta es si lo que estás haciendo está precipitando las cosas, o si lo que estás viviendo es que lo que tenías se ha ido dividiendo, porque el Señor es el mismo, no cambia. Si le dividió lo que tenía aquel hombre con un solo talento, si dividió el reino a Belsasar, ¿qué no puedes pensar que divida tus recursos y que solamente estás disfrutando de una mínima parte por misericordia? Pero Dios haya removido o quitado otra parte por cuanto no la has usado con la sabiduría que la tienes que usar, con la instrucción que Él ha querido. Este mensaje yo sé que quizás no sea tan cómodo de oír, pero no puedo dejar de decirlo, porque pudiera ser que estemos viviendo una temporada así y encima de eso echarle la culpa al Señor de lo que nos está aconteciendo, ¿verdad? Pero el Señor nos da una salida siempre. El Señor no quiere que se vaya uno condenado cuando nos da un mensaje. Siempre hay una esperanza, siempre tiene una esperanza y siempre hay una forma de regresar, ¿sí? Hay una escritura que yo puse en otra versión para que sea un poquito más entendible, que es Daniel 5:25 en la versión Biblia libre. No sé si la tenemos. Vea lo que le dice a Belsasar en esa versión, en estas palabras. Dice, lo que está escrito en la pared era esto: contado, pesado y dividido. Fuiste contado, fuiste pesado, y entonces no te quedó nada. Lo que tenías lo dividí. Ese es el juicio, ¿sí? Eso es lo que dice ahí. Dios ha contado tu reinado y lo ha llevado a su fin. En el caso de Belsasar, significó su muerte.
En el caso de Nabucodonosor, Dios usó de misericordia y dijo, te voy a poner 7 años ahí comiendo zacate. A veces la pasa uno difícil. Imagínese 7 años completamente perdido. ¿Sí? Pero Dios en misericordia lo levantó de ahí. Entonces, esta es una reflexión personal. Yo no quiero que esté pensando, esto lo dijo el pastor por Juan o por aquel. Esto es para nosotros. Yo tengo que tomar mi parte, ¿verdad? Cuando Dios está hablando, uno tiene que tomar su parte. Y si hay algo que usted tiene que hacer, hágalo, ¿sí? No esté viviendo por debajo de lo que Él ha querido para usted. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para darnos una vida en abundancia. Pero nosotros podemos elegir otra cosa. Por eso dije yo en el mensaje, puedes ponerme el título del mensaje, que decíamos, contado, medido, pesado, y pues ese I va a ser, depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo va a terminar? ¿Aprobado? ¿O va a aprobar? ¿O va a terminar dividido? ¿Sí? Eso es algo que esa evaluación somos nosotros los que vamos a poder determinar lo que Dios va a escribir ahí. Pero de que vamos a ser medidos y pesados, no hay duda. Vamos a pasar por esas dos. El resultado va a depender de nosotros. Y obviamente que nosotros tenemos que estar en Cristo, porque esa es la única forma. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él. En Él es en donde estamos nosotros completos, en Dios. O sea, que no solamente una parte, Él quiere que estemos completos, no que estemos divididos. Su voluntad es que usted no sea dividida o dividido, que usted esté completo, íntegro, ¿sí? Sin que os falte cosa alguna, dice la palabra. Él no quiere que falte nada de lo que Él planeó que fuera en tu vida. Pero tú puedes tomar decisiones que lleve a Dios a decir, sepárale esto, separa aquello. Ese es el punto. Ese es el punto al que quiero llegar. Y ese es el punto que quiero que usted considere. Y que si hay algo que está provocando que usted sea dividido, pues que usted haga lo que tenga que hacer. Que quite lo que tenga que quitar, ¿sí? Porque esa es una tarea personal. Dios no lo va a hacer. Dios simplemente nos va a decir. Ahora, si usted dice, yo estoy donde tengo que estar, qué bueno, de eso se trata. Pero si hay algo que le está poniendo en riesgo, actúe pronto, porque no sabemos el momento. Cuando dice la palabra de Dios, se acabó. A Belsasar dijo, el Señor le ha puesto fin. Ya no hay chance a Belsasar. Lo que hiciste, provocaste. A Goliat se le puso fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hizo, porque estaba provocando a Dios. Y me recuerda eso, aquella historia que cuentan del barco, aquel famoso que se hundió, el Titanic, ¿no? Que usted ha escuchado quizás muchas historias acerca de ese, películas y todo. Pero yo leí una publicación que dice algunos científicos o que estaban haciendo los cálculos de lo que había sucedido y decían que prácticamente la declaración que hicieron
de decir, este barco es inundible, ni Dios lo puede hundir. Esas palabras provocaron que se desprendiera un iceberg, una masa de hielo impresionante, y ya entonces nada más fue tiempo que llegó el momento. Ni siquiera el barco chocó con el iceberg, nomás lo rozó. Si lo hubiera chocado, entonces sí no se salva nadie, pero el barco nomás rozó. Pero todo partió, dice, o sea, y podemos pensar que sea cierto, porque conociendo al Dios que tenemos, porque lo estaban desafiando a Dios, le estaban diciendo, ni Dios lo puede hundir. Y lo estaba diciendo, pues una autoridad del barco, ¿no? Su capitán, estaba diciendo, este barco es inundible. Entonces pensamos a veces que no va a pasar nada y hablamos quizás descuidadamente. Belsasar dijo, traigan esos copas de oro para tomar ahí yo. Al instante, dice, empezaron los dedos a escribir ahí. Hay cosas que Dios no tolera y quizás de nosotros ha tenido misericordia. Y este no es un mensaje de juicio, yo creo que este es un mensaje de esperanza, de estar atentos a lo que Dios está hablando, a que usemos bien los recursos que Él nos da, que aprovechemos bien el tiempo, porque el resultado va a depender de nosotros. Dice la palabra de Dios, yo no quiero la muerte del que muere, Él no la quiere. Dice, pero nosotros decidimos. Él nos ha dejado esa responsabilidad a nosotros, de decidir. ¿Qué decide? Cristo es la mejor decisión que podemos tomar. Cristo es la puerta. Pero después de Cristo hay un camino, que también Cristo es el camino, pero es un camino angosto. Es un camino estrecho. Es un camino que no tiene muchas opciones, pero la opción que tiene es la mejor. Es vida eterna. Y uno puede quizás querer caminar en el camino ancho, pero el resultado sería catastrófico. Preferiblemente caminar por ese camino angosto. Si no, esto no puedo, o esto no. Esto es lo que me corresponde. En Él está la vida. Él es la luz. Él es la esperanza. Y entonces nosotros decidimos. Y yo creo que usted ha decidido bien, por eso está aquí. Pero si en alguna forma usted estaba pensando otra cosa, yo quiero que la deseche. Porque de eso se trata, de mantenernos ahí. Como le decía al principio, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Bueno, ¿qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene aquello? ¿Y qué de malo? Porque así nos dicen. ¿Qué tiene de malo? Para una mente que no ha sido transformada, puede pensar así. Pero una vez que el Espíritu Santo llega a tu vida, Él te da convicción y Él te dice, eso no está bien. Y Él lo pone aquí en tu corazón. Yo escuchaba de la vida de Moisés, como dice la palabra de Dios, que Moisés, un hombre que tenía todo, era el hijo del faraón, prácticamente lo prohijó la hija del faraón. Entonces, pues tenía todo lo que podía necesitar. Y dice, pero entendió su propósito y dice, y rehusó vivir como el hijo de la hija del faraón.
y rehusó a los deleites temporales del pecado para buscar a Dios. Porque el pecado puede tener deleite, pero es temporal, Todo eso que puedes disfrutar es solo temporal. Entonces, teniendo todo, dijo, no lo quiero. Y no estoy hablando de que Moisés era un anciano, pues ya que pudiera querer. No, era un muchacho, quizás de 18 años, 20 años, con todo su vigor, queriendo disfrutar la vida, quizás. Él dijo, no quiero eso. No quiero eso. José igual. Usted puede pensar en José, un joven bien parecido. Se había ganado ya la confianza de su patrón. Y la esposa puso sus ojos en él. Podía haber pasado, quizás hablando sin sabiduría, noches increíbles con ella. Pero dijo, tengo que dejar esto. Porque tenía otra meta, otra mira. Así cada uno de nosotros decide qué. Decidimos por lo temporal o decidimos por lo eterno. Decidimos por lo que vale. Decidimos por lo importante. Por eso dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Y entonces vamos a poder llegar. Y vamos a poder decir que esa última palabra que está por escribirse ahí en el mensaje, medido, pesado y aprobado, entre buen siervo y fiel. Póngase en pie, yo ya terminé este mensaje. ¿Qué le parece si oramos? Y si en alguna forma usted se da cuenta que hay algo que no estaba exactamente bien, este es un buen momento para que usted lo ponga en el lugar correcto. Hoy podemos decir, todavía tenemos tiempo. Hoy, a esta hora, no sé, en la tarde, no tenemos eso seguro, pero hoy nos podemos estar a cuentas con Dios. Dígale, Padre eterno, en esta hora venimos a estar a cuentas contigo. Te pedimos perdón de todo aquello en lo que te hemos ofendido. Perdónanos, líbranos, danos la oportunidad de vivir esa vida de la cual tú te agrades. Invitamos a Jesús a nuestro corazón. Necesitamos su ayuda. Necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu. Queremos disfrutar de esa vida abundante que solo en Cristo podemos encontrar. Te damos gracias por tu paciencia para con cada uno de nosotros, para con nuestras familias. Te pedimos bendigas nuestras familias, a los hijos, a los nietos, a los padres, todas completas, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, muchas gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén.